Soy el doctor Gabriel Fernández, soy cirujano oncólogo, cirujano general y soy egresado aquí a la Facultad de Medicina en Mexicali. Ok, el cáncer es una enfermedad crónico-degenerativa. Es una patología que se desencadena por alteraciones propias de nuestro organismo. Una célula cuando nace tiene que crecer, reproducirse y morir. Por algún motivo, por alguna circunstancia, esta célula nace, crece, se reproduce y se sigue reproduciendo y nunca muere. Esto se llama oncogénesis, por así decirlo, ¿no? Empieza a nacer una célula diferente, un grupo de clonas de células diferentes que no están reguladas por las señales de nuestro organismo y ocasionan tumores. Esos tumores pues, pueden ser buenos, pueden ser malos, y los tumores malignos se les llama cáncer. Eso es el cáncer, un desarrollo anormal de las células de nuestro organismo. Ok. La siguiente pregunta tiene que ver un poco con tu experiencia con Velach, que distribuye la empresa Sankey. Bueno, en base a lo que he leído y a la mucha o poca investigación que en algún momento llegué a realizar, me di cuenta que parte del funcionamiento de este suplemento alimenticio era que de alguna manera permitía o permite que se lleve a cabo una adecuada señalización en las vías de muerte celular. Y si regresamos a lo que vendrían siendo los mecanismos que generan el cáncer, que se generan para desarrollar cáncer, uno de los mecanismos es inhibir o bloquear estas vías de señalización para muerte celular, lo que se conoce como apoptosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De alguna manera, el producto puede en determinado momento ayudar a que estas vías o alguna de las vías se pueda activar, ¿verdad? Y permita favorecer el desarrollo de la muerte celular. Entonces, de alguna manera pudiera ser o puede actuar como pues no como tratamiento, pero como un suplemento para reforzar, ¿verdad?, el funcionamiento de la célula. Si nos adentramos un poco a lo que es el funcionamiento de Velach, pues obviamente lo empezamos a analizar desde el contexto de la manera como está hecho y de la tecnología que se ha utilizado. Está hecho obviamente a base de una nanotecnología que permite que estas micropartículas del contenido puedan llegar al interior de la célula, pero no nomás al interior de la célula, sino que lleguen a lo que vendría siendo el interior de la mitocondria. Se puede decir así que la mitocondria es el motor de la célula, es quien provee de energía y permite la señalización, la señalización que puede haber entre célula y célula, entre órgano y órgano para un adecuado funcionamiento. Entonces, la tecnología esta permite que obviamente la molécula, o la micromolécula, o la nanomolécula más bien, del producto pueda llegar precisamente a la mitocondria. Una vez desactivándose ahí, o liberando el contenido dentro de la célula, de la mitocondria sobre todo, pues de alguna manera se permita un adecuado funcionamiento de la célula, de la mitocondria, consecuentemente de la célula y consecuentemente del órgano que está de alguna manera siendo influenciado por este suplemento alimenticio, y obviamente del sistema que de alguna manera ha sido beneficiado por el uso del producto. Y obviamente si tomamos en cuenta que nos lo tomamos, ¿verdad?, y se distribuye y se absorbe a nivel intestinal y se distribuye en todo el cuerpo, pues obviamente el beneficio va a ser de manera generalizada. ¿Qué es lo que me he dado yo cuenta de esto?
Nosotros desde que nos levantamos hasta que dormimos o descansamos, durante todo el día estamos sometidos a un cierto estrés, tanto interno como externo. Y ese estrés está influenciado obviamente por nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos higiénicos, el realizar o no ejercicio, está influenciado también por nuestra información genética. Y eso obviamente pues, lo que implicaría mal funcionamiento de algunos organismos o de algunos sistemas que permitan incremento de peso, alteraciones en la falla del funcionamiento de algunas hormonas como páncreas, como tiroides, como el hígado precisamente, o glándulas, perdón, que vayan alterando con el tiempo, ¿verdad?, a nuestro organismo, y eso repercuta en un envejecimiento prematuro. Sobre todo ahora, pues, y si tomamos en cuenta que Mexicali es la ciudad más contaminada de México, pues más nos impacta. Y eso se traduce en una gran cantidad de radicales libres que nuestro cuerpo produce. Y obviamente a la no liberación adecuada de estos radicales libres. Se acumulan y esto ocasiona un envejecimiento prematuro y una alteración en las funciones de nuestro organismo, de nuestros órganos y de nuestros sistemas. Entonces, investigando lo que es Velach, pues obviamente me puse a leer yo desde el olivo, desde el romero, las propiedades que tienen, y obviamente pues muchas de las propiedades que tienen como sustancias naturales, ¿verdad? Una de ellas es antiinflamatorio. Me entró la inquietud, eliminación de radicales libres, me entró la inquietud de empezar a utilizar en mis pacientes que de alguna manera presentaban enfermedad, cáncer, y que iban a ser sometidos o que ya estaban sometidos a tratamientos como quimioterapia o radioterapia. Tanto la quimioterapia como la radioterapia producen un estado de acidez, una liberación de radicales libres, que son parte de las sustancias que ocasionan efectos secundarios de los medicamentos en el organismo del paciente oncológico. Entonces dije, bueno, voy a empezar, para empezar me lo empecé a tomar yo. Entonces sí noté diferencia en el funcionamiento de mi organismo, descansaba mejor, funcionaba mejor, me sentía más tranquilo, pues así como que más relajado, más descansado, con más vitalidad. Empecé a notar en mi piel pues no sé si sea como rejuvenecimiento, pero sí una piel más humectada, una piel más tersa que como la tenía antes de utilizar el producto. Y dije, bueno, lo voy a empezar a utilizar con mis pacientes. Y a los pacientes les empecé a comentar el producto y les dije, bueno, no es un medicamento, no es una quimioterapia, no es algo milagroso que vaya a curar a los pacientes contra el cáncer, pero es una opción que podemos utilizar para que el paciente de alguna manera pueda vivir o pueda estar mejor, tanto física como mentalmente, y que de alguna manera, bueno, eso ayude al paciente a que, sintiéndose bien físicamente, se pueda sentir mejor mentalmente y sea un paciente que de alguna manera pueda estar sobrellevando los tratamientos oncológicos, que eso es bien importante porque hay pacientes que se empiezan a sentir mal y suspenden los tratamientos. Entonces, y así llegó una paciente y le platiqué. De hecho, empecé a regalar yo el producto, le empecé regalándolo primero. Le dije, te voy a regalar unos sobres, utilízalos por lo menos una semana para ver cómo te sientes. Aunque sabemos que un efecto real, verdadero, por lo que he visto, tiene que ser por lo menos estar utilizando el producto unos 3 meses. Y a la semana los pacientes venían por más producto porque se sentían mejor, mayor vitalidad. Los efectos de la quimioterapia, de la radiación se les disminuían. A veces no se quitan completamente, pero disminuían mucho. Y el ejemplo muy claro es, muchas de las quimioterapias ocasionan dolores osteomusculares. Entonces les dábamos el medicamento, bueno, no el medicamento, el suplemento, y les disminuían, se les quitaba el dolor. Entonces, viendo esa relación, empecé a indicarlo en pacientes con osteoartritis y con reumatismos.
Y también los pacientes me llegan a decir, doctor, es que me levanto mejor, no me levanto con tanta rigidez en las mañanas, puedo levantarme y hacer más actividades más rápido. Y así se empezó a soltar una cadenita, un paciente le decía a otro y así. Y venían y preguntaban por el producto y en qué consistía. Y pues es sorpresa, ¿no? O sea, empezó a haber de alguna manera una mejoría en la calidad de vida. Y es por eso que hoy por hoy es una herramienta que yo utilizo como suplemento alimenticio, no como tratamiento para curar. Eso es lo primero que le digo a mis pacientes, una enfermedad, sino es como un apoyo, es como un suplemento alimenticio. Y hasta la fecha, bueno, ahorita los pacientes han respondido bien, se han sentido bien, ¿verdad? Y pues continuamos indicándolo, ¿no? cuando es necesario. ¿Qué relación tiene, dices que el producto llega hasta la mitocondria y libera su ingrediente activo, qué relación tiene la mitocondria con lo que le llamas señalización? Ok, todas las células, dentro de la célula hay una serie de señales que permiten activar o desactivar ciertas vías para la producción para el funcionamiento de enzimas, y que estas enzimas permitan obviamente que se lleven a cabo funcionamientos dentro de la célula y que esa célula lleve su funcionamiento y dependiendo del órgano que esté formando esa célula. Entonces esta señalización precisamente puede, hablando del cáncer, puede hacer que se activen, ¿sí?, oncogenes al momento de inhibir una señal que precisamente está bloqueando la formación del cáncer. Se activa y obviamente eso va a permitir que ese bloqueo se active y precisamente la célula empieza a transformarse en cáncer. Y otra, obviamente, señales que de alguna manera pudieran favorecer al desarrollo del cáncer, pues obviamente funcionando adecuadamente, estas señales se bloqueen precisamente para no permitir que haya un desarrollo de cáncer, ¿verdad? En oncología básicamente tenemos de alguna manera enzimas u hormonas que ayudan a que se desarrolle el cáncer por dos mecanismos, uno inhibiendo y el otro estimulando. Entonces, si hay un funcionamiento adecuado, ¿verdad?, pues obviamente va a haber un equilibrio tanto del sistema, y me refiero al sistema a lo que vendría siendo todo el organismo, ¿verdad? No en particular algún sistema respiratorio, cardiovascular, circulatorio, ¿no? O sea, en general, pues. Entonces, a eso me refiero con señalización. Hay un montón de señalizaciones, hay un montón de, ¿cómo se pueden decir?, de oncogenes, hay un montón de vías de diseminación o de mecanismos que permiten que la célula funcione adecuadamente, pero también que por alguna manera empiece a funcionar inadecuadamente. Junto a los principales impactos, entre algunos mencionabas ya el tema de la recuperación más, digamos, con más calidad de las quimioterapias o el tratamiento. ¿Cuáles son los beneficios que tuviste en tus pacientes? Obviamente cada organismo responde de manera muy diferente. Hay pacientes que aumentan de peso, hay pacientes que no han manifestado tantos efectos secundarios por la quimioterapia, dándoles los medicamentos como deben de ser. Nada de que a este sí le voy a dar y a este no le voy a dar, o le voy a quitar un medicamento y a este le voy a agregar otro, no. O sea, los mismos tratamientos como deben de ser, nada más les sugerimos que empiecen a tomar el Velach unos días antes, y han referido menos efectos secundarios, más fuerza, más vitalidad, mejor desempeño durante el funcionamiento en el día, en las actividades diarias habituales. Eso es más que nada eso lo que yo me he dado cuenta, pues.
Entonces, pues obviamente eso es bien importante para los pacientes que están en tratamiento, ¿no? Sí hay pacientes que no les funciona como uno quisiera, pero bueno, de alguna manera, ¿verdad? Se les mejora un poco su calidad de vida. La dosis que señala la empresa o que recomienda la empresa para las personas que queremos prevenir y que queremos tener o tomar este antioxidante, este suplemento alimenticio, es un sobre diario. En el caso de los enfermos, ¿cuál ha sido tu experiencia y cuántos sobres normalmente consume un paciente? Con un sobre al día, a veces con 2 sobres al día es más que suficiente, ¿verdad? Que lo esté tomando, se puede utilizar como consumo diario de todo de líquidos durante el día. No más que yo sí, por ejemplo, hay pacientes que me dicen que se les hace muy dulce el sabor, entonces está indicado diluirlo en medio litro de agua. Yo les indico que se lo tomen en 1 litro de agua. Hay pacientes que me han referido que les da dolor de cabeza con el medicamento. Yo les digo que lo diluyan en más agua y que se lo estén tomando durante el día, ¿verdad? Para que no haya esa pequeña, ¿verdad? Y pues obviamente de los efectos secundarios que pudiera tener el utilizar el aceite, el olivo, perdón, y utilizar el romero, que por más naturales que sean, algún efecto secundario de alguna manera pueden tener, ¿no? Muy bien, tú como médico y especialista del cáncer, para las personas que no padecemos el cáncer, ¿piensas que es un suplemento valioso que podamos prevenir y el envejecimiento prematuro y tener una mejor calidad de vida? Sí, de hecho yo lo tomo y de alguna manera precisamente porque ha sido uno de los productos que los mismos pacientes, gracias al estar pregunta y pidiendo qué podemos tomar para mejorar, qué podemos tomar, fue de los primeros productos que yo encontré que de alguna manera me di cuenta que pueden ser utilizados tanto para el paciente con la enfermedad como pacientes que no tenemos, como personas que no tenemos enfermedades diagnosticadas de cáncer, ¿no? Porque no sabemos en qué momento tenemos una célula que ya se está transformando, y más pues obviamente para todos los factores que estamos expuestos. Entonces yo lo recomiendo, ¿verdad? Adelante, se pueden utilizar. Si a esa persona, si hay una persona que no le cae bien, no va a pasar nada si lo deja, ¿verdad? Pero bueno, la recomendación es que lo estén utilizando, ven cómo les cae, si verdaderamente se dan cuenta que no tiene ningún beneficio, bueno, no va a haber un efecto secundario importante como tal, como para preocuparse de qué es lo que se pudiera estar ocasionando algún problema serio en el organismo, no. Entonces, de hecho, la empresa Sanki, dentro de las recomendaciones que hace, precisamente cualquier persona lo puede utilizar, inclusive niños, sin ningún problema, ¿no? Hacen la recomendación de que sean personas mayores de edad, pero yo he escuchado y he platicado directamente con otros médicos que se lo han dado a adolescentes y a niños y no han tenido ningún problema, ¿verdad? Y sí valdría la pena estarlo utilizando. En el caso del post-tratamiento o el tratamiento, digamos el post-tratamiento del cáncer, ¿es recomendable que los pacientes continúen tomándolo después del tratamiento? Siempre que lo utilicen como agua de uso, inclusive yo desde el momento que el paciente sé que ya tiene cáncer, yo ya se lo estoy indicando. Le hago la recomendación, no se lo impongo a fuerzas, pero le doy la recomendación de que es un producto que en determinado momento le puede ayudar a llevar una mejor calidad de vida, ¿verdad? Entonces vale la pena. Agradezco tu tiempo, doctor, sé que estás muy ocupado y finalmente quiero pedirte si puedes, estamos con los médicos del Centro Jurisdiccional Baja California, si quieres decir algo adicional a lo que hemos platicado. Pues que se den la oportunidad en realidad de utilizarlo. Es un producto que es un suplemento alimenticio que vale la pena. Pueden empezar a leer lo que es el romero y el olivo, las propiedades que tienen, qué es la nanotecnología y de qué manera está hecho el producto, para que vean cuál es el principio activo y la finalidad del producto, y se van a dar cuenta que
llega todo esto, ya que lo están leyendo, llega precisamente a un punto muy importante que es la señalización de las células. Entonces, bueno, nosotros como oncólogos estamos un poco más relacionados con esto. De alguna manera a mí se me hizo un poquito más fácil de entenderle, pero vale la pena y digo, si lo toman, qué bueno, si no lo toman, no les va a pasar absolutamente, no se va a modificar nada. Pues obviamente ahora sí que en el funcionamiento del cuerpo de la persona, pero si lo toman, sabemos que hay un beneficio y que por el estilo de vida que llevamos ahora, vale la pena hacer uso de este suplemento alimenticio. Muy bien, de nuevo te reitero, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por participar en esta presentación. No, al contrario, gracias a ti.